tarea de profeta, ¿no? Su preparación. Uno de los, el mensaje central, o su trabajo era llamar a la gente de nuevo a Dios y a la verdad de Dios también, ¿no? Es decir, el hombre debe volver a Dios, ¿no? Esa era básicamente la tarea, ¿no? Llamar a la gente de nuevo a Dios y a la verdad de Dios. Les advertía de las consecuencias de sus acciones y de una llamada al arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento también de paso era o el sentido era volver a Dios, volverse a Dios, ¿ya? Habían dejado a Dios y tenían que volver a Dios. Ese era básicamente la palabra, ¿no? La palabra arrepentimiento de paso en el hebreo no existe, ¿no? No hay un equivalente, la palabra arrepentimiento. La palabra teshuvah es volver a Dios. Es lo que llamamos conversión, ¿no? ¿Ya? Pero no es convertirse tampoco, porque no existe la palabra convertir en el mundo hebreo. Ocasionalmente el mensaje del plan de Dios era para el futuro de su reino. Miren, ocasionalmente. Diría que hasta un porcentaje bastante menor. Y lo que pasa es que nosotros sí le hemos dado una connotación mayor a este rango. Y entonces siempre pensamos que profecía entonces es algo que se establece para el futuro, ¿no? Así lo usamos, pero el texto no lo utiliza así. Así que los profetas eran hombres que a través de quienes Dios hablaba su mensaje de amor a los pecadores, ¿no? ¿Eh? Los profetas entonces eran hombres a través de quienes Dios habló su mensaje de amor a los pecadores y les advirtió de las consecuencias de sus pecados. El corazón, ¿ya?, del mensaje de los profetas era la promesa del Dios de rescate eterno con la venida del Mesías. Esto especialmente es ya con los profetas mesiánicos, ¿no? Porque no todos los profetas eran de origen mesiánico o de corte mesiánico, ¿no? La preparación ahora. Dios preparó a cada uno de estos hombres para una tarea especial y lo hizo de muchas maneras y en diversas épocas, como dice Hebreos en el capítulo 1, ¿no? Con el tiempo se desarrollaron también escuelas de profetas, pero estas escuelas de profetas hay que tener cuidado, no son las escuelas como seminarios, ¿no? O institutos bíblicos. Cuando hablamos de escuelas eran movimientos proféticos, es decir, de profetas que tenían discípulos a los cuales le instruían o los impartían, ¿no? Pero no era la idea de un seminario o instituto bíblico, como les mencioné, ¿no? Vemos en 1 Samuel 19:18 el caso de profetas en Ramá, ¿no? En Betel, 2 de Reyes 2:3, en Jericó, 2 de Reyes 2:5, y en Gilgal, 2 de Reyes 4:38. No sé si alguno quisiera mencionar acerca de eso, a ver, o pueda leer el texto. Son 5 textos, ¿no? Y a ver si se puede hacer eso, de leerlos. Bueno, 1 Samuel 19:18, uno, otro, 2 de Reyes 2:3, otro, 2 de Reyes 2:5 y otro, 2 de Reyes 4:38. Bueno, otro u otra también, ¿no? Porque, bueno, en la clase no hay muchas mujeres, pero de todas maneras hay que mencionar también. Puede ser alguna dama también, ¿no? Mi hermano. Muy bien, o yo asigno. 1 Samuel 19:18 Ya. dice que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo,
todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiob. Ya. Samuel ahí en Ramá, parece que tenía su habitación, su lugar y donde estaban pues algunos servidores de él, ¿no? ¿No? Ya. Ahora, Segunda de Reyes 2:3. O sea, ahí no habla específicamente de una escuela de profetas, pero sí habla de Samuel. Segunda de Reyes 2:3. A ver, alguien, otra persona, Tres, pastor. ¿ya? Y sabiendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Muy bien. Entonces, los hijos de los profetas, dice, ¿no? Así se le conocía. Básicamente era esa figura, hijo de los profetas. Hemos llamado escuelas, pero eran hijos de los profetas. O sea, eran los que eran instruidos o que estaban siendo preparados. Básicamente acompañaban a los profetas, en todo caso. Ahora, Segunda de Reyes 2:5. Segunda de Reyes 2:5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Muy bien. Creo que es el mismo texto, ¿no? No, Y ahora, Gilgal. no, no le preguntó. Sí. Ahora, Segunda de Reyes 4:38. Creo que ya hay de esta preparada. Amén, pastor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Amén, pastor. Bien, gracias. Son 4 versículos en realidad, ¿no? Bueno, de estos 4, 3 son los que mencionan hijos de los profetas, ¿no? Entonces, no es propiamente escuelas, sino eran los hijos de los profetas, o sea, discípulos, servidores, ¿no? Que acompañaban a los profetas. Ahora, características de los profetas. Uno, que eran enviados de Dios, ¿no? Eran enviados de Dios. ¿Ya? Estos hombres le mandaron a hablar en nombre de Dios y por Dios, ¿no? Y una de sus frases muy común era, así dice el Señor, ¿no? Ese era el énfasis en su predicación. El contenido de su mensaje es prueba que fueron inspirados por el Señor. Segundo, su mensaje estaba relacionado con la historia. Ya eso también lo mencionamos y es importante recalcarlo, ¿no? Enviados de Dios, relacionados con la historia, ¿ya? Y salía siempre de una cierta situación histórica en la cual vivieron. Ellos salieron de esa manera. Su mensaje salía de las situaciones históricas en las cuales vivieron. Es decir, los mensajes no estaban aislados, de pronto por ahí apareció en el desierto, ya aparece el profeta. No, era mensajes que tenían que ver con su realidad, con su mundo. ¿Mm? Es una pena que esa visión que ha entrado a la iglesia fuertemente de dividir, ¿no? Las cosas del mundo, las cosas temporales por un lado y las cosas de Dios por otro lado, ¿no? Hasta en sociología de la religión se estudia eso, lo sagrado y lo profano a las cosas humanas, lo sagrado solamente dedicado a Dios. ¿Mm? Y cuando nos preparamos es para servir a Dios, pero ¿acaso que no servimos a los hombres? ¿No servimos al prójimo? Entonces creo que ahí hay una división que hay que unir, porque esa visión que tenemos de la vida tan dualista, ¿no? Un mundo dual donde está la luz y las tinieblas y están separadas, porque la luz tiene que iluminar todo. Entonces, no mirar el mundo como algo malo, sino como
como parte de nuestro ministerio, de la tarea que tenemos que hacer, porque la tenemos que hacer en el mundo, ¿no? Ya Jesús dijo eso en su oración, ¿no? No son del mundo, pero están en el mundo. Y tiene que hacer énfasis en eso. Y debemos ser sal del mundo. No nos dice sal del mundo, sino debemos ser sal de la tierra, ¿no? En un sentido, o sea, sal del salero, ¿no? No que salgas de la tierra, ¿no? ¿No? Debemos ser sal del mundo, que algunos creen que debemos decir sal del mundo. Y algunos se han salido, ¿no? Es como algunos literaristas, seguramente. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Y entonces agarran y dice el hermanito que se llama César, bueno, con él no oramos porque la Biblia dice que no hay que orar con César, ¿no? Hay que orar sin César. Es una broma, ¿no? Una broma. Ya sabes, hermano César. Si quieren orar, me avisan nomás. Ah, mira. Sin César. No quise hacer ninguna broma por si acaso y alusiones personales. Pero lo mismo, algunos piensan así, ¿no? Que dice, sal de la tierra, ahí hay que salir. Y la iglesia de hoy ha salido de la tierra, ha salido del mundo, porque creen que no están viviendo en el mundo. Pero estamos viviendo más en el mundo de lo que imaginamos, ¿no? Y en ese mundo hay que predicar. Los profetas, por eso, ellos conocían de todo lo que ocurría alrededor de su mundo. Estaban con los pies en la tierra, en realidad. Mire, con la mirada hacia arriba en Dios, pero con los pies en la tierra, muy arraigados, ¿ya? Y Dios también les transmitía el mensaje de esa manera también, porque Dios estaba preocupado por las situaciones que estaban ocurriendo. Eso lo podemos trasladar hoy día también, ¿no? ¿Acaso Dios no está preocupado por la pandemia? Algunos en la pandemia han pensado que Dios se dio media vuelta y ha estado de espaldas a nosotros, los seres humanos, ¿no? Y todo lo que ha sucedido y ha pasado y está pasando, pareciera como que Dios no está. Pero Dios está hablándonos a través de esas cosas también. Aunque eso no es palabra de Dios, ¿no? Pero sí nos habla también. Nos habla por la situación que está viviendo y esto implica porque el mundo está de mal en peor, el pecado está haciendo mella en la sociedad, ¿no? Y es necesario hoy día predicar como predicaron los profetas, ¿no? Entonces, el mensaje solo puede ser entendido cuando consideramos su contenido original, ese es el otro elemento, su contexto social, su tiempo, su historia. Hay que ir al tiempo de los profetas y tratar no de sacar el texto fuera del contexto, fuera del entorno y hacerle hablar cualquier cosa, sino hay que saber qué cosa es lo que estaba ocurriendo en ese mundo y en esa situación específica y denunciar eso también aquí ahora en comparación a lo que ocurre en medio de nosotros. ¿Ya? Así que para entender las profecías del Antiguo Testamento hay que hacerse estudiante de la historia, ¿no? Conocer historia de Israel. Y yo no puse esta parte, pero creo que el libro de John Bright también debería ser uno de los libros que debe estar en la biblioteca de ustedes. Creo, no sé si les entregué, porque ya hemos hecho libros históricos, ¿no? Y no sé si les entregué ese libro a ustedes. Pero es un libro de historia muy bueno, ¿ya? Para conocer, ¿no? Las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? En cada etapa de la vida de Israel. Tercero, la revelación de Dios es progresiva. Eso de que la revelación es progresiva nos lleva a que el Nuevo Testamento entonces es lo completo y lo definitivo, pero muchas veces por ese motivo dejamos de lado el Antiguo Testamento. Pero hay que reconocer que Dios muestra su revelación, pero no lo da todo al momento. Va mostrando poco a poco el propósito que Dios tiene con su pueblo y con la humanidad. Porque el mensaje no es solamente a un pueblo, es a toda la humanidad. Las estructuras de cada mensaje, sobre todo,
sobre otras revelan la verdad de Dios, ¿no? Sí, la estructura de cada mensaje sobre todo revela la verdad de Dios. 4. La profecía no es siempre predicción. Fíjense que he puesto, no es siempre predicción. Sí hay elementos predictivos, pero no siempre es predicción. Por eso no estamos diciendo que la profecía no es predictiva, sino que no siempre. Lastimosamente, eso es lo que más creemos que es profecía, la predicción. Y 100% pensamos en cosas que van a venir o que han dicho para que al futuro, ¿no? Así que es un error pensar que la profecía del Antiguo Testamento era siempre predicción del futuro. Había épocas en que el profeta habló solamente a su propia generación, sin ninguna referencia especial al futuro. Él llamó a su generación al arrepentimiento, a un cambio social dentro de la nación, a cambios políticos. Advirtieron a la nación y a sus líderes de los males que necesitaban ser corregidos. Eran sobre todo mensajeros de Dios, hablando del pasado, del presente o del futuro. 5. Algunas veces hay predicciones del futuro, de lo que Dios ha establecido como fin. Estas predicciones revelan los propósitos de Dios de la tolerancia a los hombres. Son dependientes al propósito soberano de Dios y están seguras de su cumplimiento. El ejemplo es Génesis 3:15, que no es dependiente del hombre, sino solamente sobre las demostraciones de Dios. Y su cumplimiento está en Gálatas 4 al 5, ¿no? 6. Había predicciones condicionales también, que llevan directamente sobre la responsabilidad de los hombres de una respuesta humana apropiada, ¿no?, al cumplimiento. Un ejemplo de esto es la predicción de Jonás, de que Nínive sería destruido en 40 días, ¿no? Esa predicción era condicional, en tanto que Nínive se arrepintiera, ¿no? Si no se arrepentía, claro, le venía esa destrucción. Es curioso que en esa época Nínive, pues, reconoció esto y se arrepiente. Un siglo después, Nínive es destruida, ¿no? Entonces eso también, de todas maneras, se dio esa figura, pero no fue en ese tiempo, fue mucho después. 7. La interpretación correcta de la profecía incluye el reconocimiento de la lengua literal y figurada, mezclada libremente. O sea que lo que dice la letra, pero también lo que se metaforiza, es decir, se simboliza o qué nos quiere decir bajo esos elementos simbólicos, ¿no? Y Génesis 3:15, por ejemplo, es una manera figurada de representar el conflicto entre Dios y Satanás. 8. El sentido de la profecía en su propósito final es mesiánico. No todas las profecías son de corte mesiánico también. Hay profecías que básicamente tienen su propósito mesiánico, ¿ya? Y esto es porque se centra en el Mesías. Ese testimonio sobre el Mesías que ha de venir. Él está en el centro de la profecía porque Él es el tema central de todas las escrituras. Ninguna persona o cosa puede compartir el centro de cada profecía, solamente el Mesías, por ser considerado como la luz verdadera. Así que el Antiguo Testamento es el anuncio de los profetas acerca del Mesías Salvador del mundo y el Nuevo Testamento muestra su cumplimiento. Y hemos dicho que ese anuncio de los profetas fue solamente de los mesiánicos, no todos los profetas anunciaron esto, ¿no? Las profecías del Antiguo Testamento se deben interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, eso ya es un elemento nuestro, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Creo que las profecías del Antiguo Testamento se deben interpretar de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, ¿no? De todas maneras, ahí está eso, no lo he sacado, ¿ya? Olshausen escribió, la explicación del Antiguo Testamento está en el Nuevo, y es el mismo punto del cual solo la explicación dada la sabiduría divina debe precisar.
Eso es porque así lo hemos utilizado. En el Nuevo Testamento lo utilizamos como intérprete del Antiguo, pero no siempre se interpreta adecuadamente. Por eso hay que ver el texto en su contexto. Y 10. La interpretación de la profecía debe generalmente estar en el significado del sentido natural de las palabras en el contexto en que se expresa. Hay que buscar las enseñanzas llanas del pasaje en su contexto y en la situación en que el pueblo se encuentra. El cumplimiento de las predicciones hechas por los profetas debe ser pensado en el sentido en que son expresados en su contexto. Muchas predicciones se pueden dar en lenguaje figurado o en sentido literal, pero hay que tener en cuenta el sentido y propósito. El sentido y su significado no debe dejarse de lado, pues en la profecía hay un propósito de Dios, ¿no? No podemos olvidar eso. Claves ahora para leer el movimiento profético. Para leer los textos proféticos es necesario entender a los profetas en su conjunto, como clave de lectura. Vamos a mirar panorámicamente esto. Primero, el profetismo antiguo. Ya hemos dicho que hay varias etapas, ¿no? Bueno, profetismo antiguo. El profetismo tiene sus raíces en Abraham, quien es personaje esencial con la alianza y la fe, es decir, con el pacto, ¿no? Luego Moisés, que es verdadero precursor de los profetas. Pero los antecedentes verdaderos del profetismo es el inicio de los profetas en la monarquía. Samuel, un profeta respetado y separado desde su niñez. Los profetas itinerantes y la escuela de profetas en época de Saúl. Y la fallida actitud de Saúl de pertenecer a los profetas muestra ya la gran importancia que tenían los profetas en Israel. En época de David, los profetas consejeros como Natán, por ejemplo, la profecía se volvió una conciencia crítica de los reyes de Israel, ¿no? Eran como sus consejeros, pues, ¿no? O asesores. Elías y Eliseo son muestras de un movimiento profético radical y a su vez de convivir junto a la monarquía. Esta época es de gran prestigio para los profetas. Ahora, los profetas escritores. ¿Ya? Hemos hablado de los profetas, el profetismo antiguo, ¿ya? Y luego los profetas escritores. Estos antiguos podían ser también orales, ¿no? Podía ser también, están dentro de esa manera. La literatura profética que tenemos expresada en el texto hebreo, masorético y la Septuaginta son textos que se inician en la gran actividad profética de Amós en el siglo VIII. Posteriormente, Oseas será profeta del reino del norte o Israel. Isaías profetizará junto con Miqueas en el reino del sur o Judá. Pregunta que te moleste, ¿sí? Ya, ¿quién está hablando ahí, por favor? Isaías profetizará junto con Miqueas en el reino del sur o Judá. Aunque los profetas no solo profetizan para estos reinos, incluso tienen una profecía internacional y también para ambos reinos, Israel y Judá, en algunos casos. El profetismo tuvo un gran impulso en épocas de Josías con la reforma religiosa. Se hizo sentir la voz de Nahum contra Siria, que va a destruir el reino del norte, en 722 a.C. Y Jeremías, que tuvo un ministerio de muchos años y vivió intensamente su actividad profética. Luego Judá es exiliado por los babilonios. Nabucodonosor en especial, ¿no? El año 586 a.C. Ya. Posteriormente, ya en el exilio, Ezequiel será la voz de la esperanza y restauración. Aunque Jeremías ya había empezado ese camino en la reconstrucción del templo de Jerusalén o segundo templo, cuando los persas están gobernando hacia el 521 con Darío I, se realiza con gran fuerza la reconstrucción del templo. En esta época están los últimos profetas, como Ageo y Zacarías. Posteriormente a Daniel, que en las Biblias cristianas se le considera un profeta y que en las Biblias judías una literatura de los Ketubín o los escritos, ¿no? Ahí está, dentro de eso, junto con Eclesiastés y Esther. Y posteriormente, de algún modo, los hebreos llegaron a la conclusión que ya Dios no enviaría profeta.
La predicación profética durante la monarquía constituye el modelo perenne de las consecuencias que nacen de la obediencia a la Torá y al Dios que la ha establecido, donde juega un papel importante el pacto con Dios, ¿no? Eso lo dice Romeo Cabedo, Profetas, Historia y Teología del Profetismo del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora el número 3. Claves para leer a los profetas. Para entender a los profetas hay que tomar en cuenta estas claves importantes, aunque nos reflejen con actitud o con exactitud a cada profeta, pero es vinculante a la mayoría de profetas, ¿no? Es una constante que aparece en casi todos los profetas. Los profetas viven su profetismo de esta manera. 1. Hombre de Dios. Los profetas hacen la voluntad de Dios. Son personas que viven su vida como separados para Dios o un ministerio que ni ellos pueden alejarse. Ejemplo, Jeremías. 2. Hombre en constante disputa por su llamado. La actividad profética no es una actividad cómoda. Los profetas están en disputa con Dios, hasta en peleas con Dios por su llamado a ser profeta. Y hasta algunos decían, no soy profeta, ¿no? Como el caso de Amós. No soy profeta ni hijo de profeta, decía. 3. Hombres con gran sensibilidad o con una vida que responde al llamado de Dios. Son personas que dicen, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Entonces había sensibilidad en ellos, ¿no? 4. Hombres que conocen su realidad local e internacional. La mayoría son profetas que tienen una capacidad extraordinaria de análisis sociocultural, económico y político de la realidad provincial, nacional e internacional. Es un hombre que tiene el dedo en la realidad de la vida y en la sociedad. También lo demuestra esto Isaías y Jeremías, que conocían bastante de política internacional. Bueno, Amós también conocía mucho de política internacional, ¿no? Y el relato habla de eso, ¿no? Los líos que había, los acuerdos que había entre las naciones, protección aquí, la convulsión por allá, todo eso, ¿no? Y cómo estos profetas intervenían en estas situaciones, ¿no? 5. Derrumban el mundo viejo y crean mundos nuevos. El profetismo no solo destruye paradigmas, tradiciones, valores, moral, sino propone una nueva visión de vida y construye un proyecto de Dios para su pueblo. 6. Una vida de servicio a Dios. ¿Sí? Esa es otra característica importante para tomar en cuenta en la lectura. Una vida de servicio a Dios. Como Jesús, los profetas no están profetizando como los profetas falsos o profetas profesionales, para enriquecerse, para agradar al rey de turno, para servirse del poder, ¿no? Sino, aunque tengan que ser deportados como Jeremías, predican en una vida de servicio a Dios, ¿no? Algunos de estos textos los he adaptado del profesor Esteban Bock, ¿no? Un gran biblista. Clasificación de los profetas ahora. Sí, estamos llegando exacto a lo que queríamos. Los profetas del Antiguo Testamento generalmente se conocen como profetas preliterarios u orales y profetas literarios o escritores. Profetas literatos, no literarios, sino literatos, ¿no? Aquí presentamos entonces todos los que se mencionan en la Biblia. Los profetas orales o preliterarios. Los fundadores de la nación hebrea, primeramente. Ahí está Abraham, Génesis 27 y versículo 17. Moisés, Deuteronomio 18, 15 al 17. María también, la Biblia le llama profetisa, Éxodo 15, 20, ¿no? En el periodo de los jueces, Débora también, jueces 4 poetas. También un profeta no nombrado en Génesis 8. La compañía de los profetas,
creo que esa palabra es mejor, compañía de los profetas, ¿no? O los hijos de los profetas. 1 Samuel 10, 5 al 13. Samuel también, básicamente, a él en Israel se cuenta como que él es el iniciador, ¿no? Pero bueno, fíjense, aquí está, el profeta juez. 1 Samuel 1:1 y 25:1. En el periodo de los reyes también, ahí encontramos otros reyes. Desde David hasta la división del reino, aquí encontramos otros profetas. Natán, que censuró a David, profetizó del Mesías, unge a Salomón. Gad también, quien censuró a David, 2 Samuel 24:11. Ahías, el profeta enviado a Jeroboam, tocante a la división entre Judá e Israel. 1 de Reyes 11:29. Semaías, el profeta enviado a Roboam, 1 de Reyes 12:21-24. Y otro caso, ¿no? Que es un profeta no nombrado, un varón de Dios, quien fue enviado a Jeroboam, 1 de Reyes 13. No sé si esto tiene que ver, en todo caso, con el profeta Semaías de repente también, ¿no? Que, aunque no menciona quién es, ¿no? Podría ser él o podría ser otro. Ahora, desde la división de la monarquía hasta el tiempo de Amós, Jehú, que declaró la ruina de Baza, 1 Reyes 16, 1-7. Censuró Josafat por su alianza con Acab, 1 Crónicas 19, 1-3. Eliezer, que profetizó contra Josafat, 2 de Crónicas 20:37. Micaías, que se opuso al profeta falso, Sedequías, 1 Reyes 22, 1-36. Jonás, consejero de Jeroboam 2, 2 Reyes 14:25. Elías y Eliseo, que profetizaron los días de Acab y después de esos días, 1 Reyes 16 y 2 Reyes 13. También, así como hemos hablado de estos profetas de Dios, también habían falsos, ¿no? Falsos profetas. Juntamente con los verdaderos eran de esperarse que se levantaran falsos profetas. Deuteronomio 18:20-22, Jeremías 28. Estos son de dos clases. Los mercenarios y políticos, algunos profetizando por dinero, otros por favor político. Miqueas 3, 5-11. La línea principal de división era nacional y religiosa, ¿no? Muchas veces eran nacionalistas por ignorancia, pero los profetas verdaderos no por eso disminuían su severidad al anunciarlos a ellos y a su mensaje. La rectitud de una conciencia que es ignorante puede ser tan peligrosa para el pueblo como la iniquidad deliberada, lo dice Naxon en el movimiento profético en Israel, ¿no? La prueba del profeta era práctica y simple. ¿De qué manera era su expresión? ¿Ah? El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será reconocido como el profeta que Jehová envió en verdad, ¿no? Jeremías 28:9. El profeta en el Antiguo Testamento era uno que anunciaba los males del pueblo, su pecado y alejamiento de Dios. Los profetas falsos generalmente daban mensajes de bienestar y satisfacción, buenos augurios, y no mostraban el mal comportamiento del pueblo. El profeta y la profecía verdaderos no tienen en sí mismos ninguna contradicción. El profeta mostraba con su conducta y vida el mensaje que proclamaba. Debía convenir siempre de manera genuina con que se sabía sobre Yahvé. En tales tiempos, los profetas verdaderos se elevan a sus más encumbradas alturas de celo y valentía. Eso también caracteriza, en todo caso, al profeta, ¿no? Hoy se profetiza también, pues, cosas bonitas, ¿no?
Dios te va a bendecir, Dios te va a dar en victoria, Dios tiene un plan para ti grandioso, te va a dar prosperidad y todo eso, ¿no? ¿Ya? Y no siempre es así, ¿no? ¿Ya? Bueno, así se trata, pues. Otros profetas orales también. La escuela profética de Eliseo, según de Reyes 9, el 1 al 13. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, según de Crónicas 24, 20 al 22. El hombre de Dios que prohibió a Amasías pelear contra Israel, según de Crónicas 25, 7 al 10. El profeta desconocido reclama a Amasías, según de Crónicas 25, 15. Después hay un tal Zacarías, según de Crónicas 26, 5, que no es el Zacarías del libro, por si acaso, ¿no? Obek, según de Crónicas 28, 8 al 15, ¿no? Hulda también, la profetisa, en Según de Reyes 22, 12 al 20. Urías, ya en Jeremías 26, 20 al 23. Muchos de estos en realidad no son considerados propiamente dentro de la categoría de profetas o del movimiento profético característico de Israel, pero son profetas en el sentido de haber recibido un mensaje de Dios para comunicar y realizar. Y lo hicieron. Las Escrituras nos muestran estos mensajes que han quedado para la posteridad y para aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Buena esta parte. Y ahora pasamos a los profetas literarios. Con esto terminamos hoy día. Se llaman así a los profetas escritores, es decir, a los que dejaron su mensaje en documentos, ¿no? Profeta literato sería la mejor palabra. Estos eran conocidos como profetas anteriores y profetas posteriores en el canon judío. Dentro del canon que usamos para el Antiguo Testamento usamos otro orden y otro nombre. Lo llamamos profetas mayores y profetas menores. Esta clasificación basada en tamaño y no en contenido o en calidad de la inspiración, ¿no? Porque tienen tan igual característica, ¿no? 4 de los libros poéticos eran más largos que el resto de su contenido y eran considerados como más importantes, por lo tanto, llamados profetas mayores. No significa que los profetas mayores sean más importantes o significativos en tema que los profetas de menor importancia. Los profetas menores tienen la misma importancia, solo que ellos escribieron simplemente libros más cortos. Y no solamente eso, ya hemos dicho, nosotros lo tenemos dividido por sección, pero los profetas menores, muchos de ellos estaban predicando y tenían vigencia juntamente con el ministerio de los profetas que llamamos mayores, ¿no? Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ahí está. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nuestra Biblia termina con Malaquías, ¿no? Pero la Biblia hebrea no termina con Malaquías, termina con Crónicas. El paralelismo en Israel se manifestó de forma diversa que han de tornarse en cuenta, pero sus rasgos distintivos, el profetismo se manifestó de esa manera, a partir de los días de Samuel, ¿no? Época que con carácter más o menos permanente vamos a distinguir a estos profetas. Hay 4 modelos principales de profetas, 4 tipos o formas de profetas. Anoten eso porque es la parte importante aquí. Habían profetas estáticos, es decir, que recibían visiones, recibían elementos sobrenaturales. También estaban las comunidades proféticas que ya hemos anunciado, ¿no? Los que seguidores de los profetas, ya jóvenes que eran discípulos de ellos. Los profetas cortesanos, por otro lado, o institucionalistas. Cuando hablamos de los profetas cortesanos, estamos hablando de los profetas que hacían su servicio en la corte, ¿no? En la corte, en el rey, digamos en el palacio, ¿no? También se le conoce como
como profetas palaciegos, ¿no? O profetas de palacio. También se le llama profetas institucionales porque están al servicio, ¿no?, del Estado o de las instituciones, ¿no? Y el otro es los profetas clásicos, básicamente, ¿no? Debemos aclarar que no es entonces correcto establecer líneas divisorias entre los diferentes tipos de profetismo, ¿ya? No hay que hacer compartimientos en el tiempo. El profetismo del Antiguo Testamento aparece como un proceso y es un movimiento dinámico. Y a la vez que habían profetas estáticos, también habían profetas clásicos y también profetas de palacio o profetas de las comunidades proféticas, ¿no? Entonces eso era quizás a la vez que había uno, se manifestaba el otro también, ¿no? Muy bien, para ir un poco desarrollando cada uno. Los estáticos entonces eran los que entraban en estado de éxtasis y de expresiones emotivas religiosas, ¿no? Es los que entraban en trance. Su manifestación se dio en grupos más que en individuos y se asociaba a determinados preparativos ambientales como música y danza, los que predisponían para el estado de trance, ¿no? Eso lo vemos también en el caso de Elías, ¿no? Existe un procedente en números 11, 24 al 30, pero los casos más relevantes se encuentran en 1 Samuel 10 y en el 19, 20 al 24. Esta forma tiene su analogía con fenómenos similares registrados en la historia religiosa de otros pueblos antiguos. Por ejemplo, el culto a Baal del pueblo cananeo que tenía esa clase de profetas, ¿no? Primera de Reyes 18, 19 al 40. Ahí Elías habla justamente de eso, ¿no? Que se ponían a danzar, se podían a buscar a hacer ciertos ritos o trances, ¿no? Esto era la característica más saltante de los cultos en los pueblos cananeos, de paso, ¿no? Y esta es una copia de paso. En el pentecostalismo hay mucho de esta cierta práctica, ¿no?, para preparar y para profetizar o esperar alguna revelación de parte de Dios, ¿no? Y se cree que esa es la única forma, pero no es la única, pues, ¿no? Eso le llamamos experiencias místicas, en todo caso, ¿no? Ahora, si bien esta forma de profetismo está ligada a la afirmación de que el éxtasis y las comunicaciones orales de quienes lo experimentaban eran un mero fenómeno psíquico y resultado, a ver, se me metió una hoja. Ya. Ya. En Israel también se manifestó, ¿ya?, pero en la forma de profetismo bíblico. La causa no está en lo que el profeta hace, sino en la acción inspiradora del Espíritu de Dios, y en la fuerza de su palabra, el Dabar. La actuación del profeta era más carismática, no ritual. Esto se debe al impulso sobrenatural divino, y así lo reconocen siglos más tarde Oseas 12:10 y Amós 2:11, refiriéndose al periodo más temprano del profetismo de Israel. Muy bien. Así que estas experiencias se dan en profetas al comienzo, ¿no? Las comunidades proféticas, ya hemos hablado de estos, ya, una forma colectiva de profetas en tiempos de la monarquía, en las escuelas o grupos que se formaban en torno a destacadas figuras como Elías y Eliseo, ¿no? Se mantienen viviendo en comunidad, generalmente son presentados en conexión con un santuario, y ahí está Betel, Gilgal, Jericó, ¿no? Ya hemos mencionado eso. Se distingue por la realización de milagros y acciones sobrenaturales, ¿no? Por eso hablamos de profetas carismáticos, ¿no?, que formaban la autoridad moral del profeta en su ministerio, de su enseñanza o de orientación política, según de Reyes 13:14. Su influencia fue notable en Israel. Mantuvieron vivo el testimonio de Jehová y el llamamiento al pueblo para que renunciaran al baalismo
y renovaran su lealtad al Dios vivo, ¿no? Uno de los representantes fue Elías. Él y su movimiento constituyeron un nexo entre el profetismo estático en días de Samuel y el clásico, iniciado un siglo después por Oseas y Amós. Los profetas institucionales, los que tenían reconocimiento del Estado, ¿no? De los monarcas. Esta forma, a su vez, era de dos modalidades, la de los profetas cortesanos y de los profetas cúlticos. Los cortesanos eran los que servían en el palacio del rey, a quienes comunicaban el mensaje de Dios. Ahí está, por ejemplo, Gag, Emán, Natán, en días de David. Segundo Samuel 24, 11. Ido en tiempos de Robán también, según de Crónicas 9:29. Fue mucha la actividad de estos, que en el tiempo de rey Acab habían 400 profetas, según de Crónicas 18, 4 a 5. Profetas cortesanos. Y Acab había inclusive, mantenía a los profetas de Baal, ¿no? Como profetas institucionales, ¿no? Protegidos por el rey. Los profetas cúlticos eran considerados como oficiales del santuario y ocupaban un lugar de honor junto a los sacerdotes y demás funcionarios religiosos. Ahí está, por ejemplo, el caso de Jaasiel, según de Crónicas 20:14. La acción profética estaba relacionada con el gran culto de oración, 20:3 al 4, ¿no? Crónicas. No todos los eruditos reconocen la existencia de profetas cúlticos con carácter permanente. Algunos lo identifican con los de la corte, y algunos fijan su origen en los días de Samuel, cuyo ministerio se entrelazaba la profecía y las funciones del santuario, según 1 Samuel 3:20. Parece que también en los días de Eliseo había una cierta conexión entre el culto y el oráculo, según de Reyes 4:22 a 23. En esta época se dio el profetismo institucional desde la actividad cúltico-profética. Era puramente religiosa, sin el reconocimiento oficial de la corte. Y los profetas clásicos. Su ministerio es el resultado directo de un llamado de Dios, vocación alimentada por la palabra de Dios, cumplen la misión en total sumisión al Dios que ha llamado. En esto radica la grandiosidad de los profetas. Se distinguen por una serie de rasgos comunes, en especial por el llamado de Dios para proclamar su palabra. Casalis dice en cuanto a esto: no han tenido la preocupación de hacer carrera, ni la ambición de realizar una obra, ni la voluntad de crearse un nombre y hacer perdurar su memoria. Aparecen de pronto, indeseados e imprevisibles, y desaparecen de la misma manera, iluminados por la luz que difunden, porque los atraviesa. Una vez cumplida su misión, dejan de estar en primera de la actualidad y es posible que vuelvan a sus familias o a sus negocios, ¿no? Los diversos modelos guardan relación entre sí, pero el movimiento profético tiene su cumbre en el profetismo clásico, que es asociado con la literatura profética del Antiguo Testamento. Profetas quisieron escuchar su voz en el periodo más denso de la historia de Israel, siglo VIII al siglo IV a.C. Ese es más o menos el periodo en que se desarrolló todo el proceso profético, ¿no? Siglo VIII al siglo IV, básicamente, y el profetismo clásico, ¿no? Muy bien, ya casi estamos terminando aquí. El ministerio profético en la historia de Israel. Aquí veremos cómo se manifestó el ministerio profético dentro de la historia de Israel. Esta la podemos dividir en tres etapas: el preexilio, el exilio y el posexilio. Los profetas desarrollan características claras en cada etapa que las van a identificar. Aquí están, por ejemplo, las tres divisiones. Profetas preexílicos. De este periodo está el periodo asirio, siglo VIII. Y ahí vemos a Amós, Oseas,
Isaías y Miqueas. Si estuviéramos estudiando, de paso, los profetas a secas, así, profetas de Israel, podríamos también estudiar Amós, Oseas y Miqueas, pero esto lo vamos a dejar para los profetas menores. Solamente se estudia Isaías, ¿no? Ahora, del periodo babilónico, siglo 7 al 6, ahí encontramos a Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc. Entonces, dentro de los profetas del preexilio, vamos a encontrar en el periodo asirio, vamos a estudiar Isaías. Del periodo babilónico a Jeremías. ¿Ya? También deberíamos decir que Isaías deberíamos estudiarlo también en el periodo babilónico porque corresponde a eso también, por lo menos el trito Isaías, ¿no? Ahora, profetas exílicos del 586 al 538 a.C. Aquí está Ezequiel y Daniel. De estos vamos a estudiar a Ezequiel. Bueno, también vamos a estudiar a Daniel, en todo caso, como profeta mayor, ¿no? Como ya sabemos que Ezequiel no está dentro de la lista de los profetas en el Taná, está dentro de los escritos llamados históricos dentro de la parte de la sección de los escritos. Y los profetas post-exílicos, siglo VI al siglo II antes de Cristo, está el resto de los profetas menores, ¿no? Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías, Jonás y Joel, ¿no? No los ponemos en el orden que aparece en la Biblia, o para nosotros en la Biblia cristiana, en el Antiguo Testamento, pero ahí están todos, ¿no? Aquí hay una faceta que es importante, la manifestación de los profetas en Israel. Este cuadrito es interesante y nos ubica más o menos, ¿no? En la monarquía, en el preexilio, exilio y el posexilio, ¿no? Fíjese, en la monarquía está completo casi acá, siglo X al siglo IX, encontramos aquí Natán, Gad, Ahías, ¿no? Y estos son preliteratos, ¿no? Jehú, Eliezer, Micaías, Elías y Eliseo. ¿Ya? Es un ministerio entre Israel y Judá. En el preexilio, del siglo IX al siglo VIII, Joel, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. En el siglo VII al VI, Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc y Jonás. ¿Ya? Y es en la época de la influencia del imperio asirio. Ya en el exilio, siglo VI, encontramos a Ezequiel y al segundo Isaías, es decir, al deutero Isaías, ¿no? En la época del imperio babilónico. En el post-exílico, vamos a encontrar el siglo VI al V, Ageo, Zacarías, el tercer Isaías, el trito Isaías, Abdías y Malaquías. Y luego tenemos el siglo IV al III, está Joel, está Jonás. Y en el siglo II, Daniel. Y todo corresponde a la época del imperio persa, ¿no? A la influencia del imperio persa. Profetas del preexilio. Cuando hablamos del preexilio, hablamos de la historia israelí antes del exilio y de las amenazas de expansión de los imperios dominantes. Después del establecimiento de la nación en la tierra dada por Dios, su desarrollo en la tierra prometida y las diferentes situaciones que se van manifestando en el pueblo y sus gobernantes ante las demandas de Dios. Surge la crisis en el pueblo dividido en dos reinos, los que van a caer en manos de naciones paganas que constantemente van a poner en peligro la estabilidad de estos pueblos, que finalmente van a ser deportados cada uno en su turno por diferentes naciones dominantes y que practican una política expansionista dominando los pueblos y sus tierras. Aquí está el periodo de esta etapa primera, ¿no? Que ya le hemos llamado preexilio, ¿no? ¿Ya? Este es el periodo asirio, siglo VIII. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, ¿no? Aquí está Isaías, este es el que vamos a estudiar,
Los otros lo ponemos solamente por el contraste, ¿no? Y esta misma figura la voy a poner de nuevo para los profetas menores, ¿no? Y ver en qué etapa predicaron ellos, ¿no? O profetizaron, ¿no? Por ejemplo, acá está Jeroboam II, ¿no? Y acá estamos, ¿no? En el norte, Jeroboam, y en el sur estaba Osías. En la época en que predicó Oseas, estaba Zacarías, Menahem, Pecaías, Peca y Oseas, ¿no? Este es en el reino del norte. En el reino del sur, entonces está Isaías, que predica en la época de Jotán, y también de Usías también, ¿no? Usías o Usías, él le servía a Usías, y luego Jotán, Acaz, Ezequiel. Básicamente su ministerio fue por esa etapa, ¿ya? Porque antes parece que fue servidor de Usías, ¿ya? Eso es por lo menos para ver a Isaías, en el caso de Isaías, ¿no? Los demás ya hemos dicho, lo vamos a analizar, pero para los profetas menores, ¿no? ¿Qué entendemos, por ejemplo, del profeta del siglo 8 aquí? Isaías tiene visión sobre Judá, sobre Jerusalén, la visión del templo, ¿no? Otra característica era que estaba casado con una profetisa, con una joven, ¿ya? Se profetiza para instrucción a los niños, lenguaje único en el Antiguo Testamento, y habla directamente con Acaz. Bien. Los cuatro profetas del periodo procuraron impedir el efecto de estos peligros. Todos dieron énfasis a la universalidad del gobierno divino y declararon que los éxitos de los asirios no se debían a la debilidad de Jehová, sino a los pecados del pueblo. Todos procuraron inculcar al pueblo un concepto más adecuado del carácter de Jehová, cada uno dando énfasis en la fase del carácter divino que él consideraba mejor acomodado al día y a la generación de él, ¿no? Entonces eso también es importante, cómo era la reacción del pueblo. Objetivo del ministerio profético, mensaje distintivo, Isaías, Ezequiel y Jeremías. Puntos éticos que destacan en la enseñanza profética. 1. La separación de Dios, apostasía religiosa o formalismo religioso, ¿no? Y uno de los daños que hace al Evangelio y también a Israel fue la formalidad religiosa, ¿no? El cumplimiento religioso. Nos acostumbramos a eso, a lo que llamamos también la religiosidad, ¿no? A cumplir con Dios, estar en el templo, en el culto, y ya con eso queremos que ya estamos bien con Él, ¿no? Pero no nos damos cuenta de los actos, acciones, palabras y nuestra conducta práctica, ¿no? 2. La injusticia social es otro elemento que también hemos mencionado y vamos a hacer énfasis en mucho con respecto a ellos. Ostentación de opulencia y lujo fastuoso de un grupo del pueblo, ¿no? De un grupo minúsculo que era los privilegiados, ¿ya? ¿Y qué hacían? La injuria, el latrocinio, la explotación, ¿no? Que era parte de esa muestra de esas personas opulentas, ¿no? 3. El juicio divino, responsabilidad de Israel, infidelidad que obliga al castigo. Dios tenía que castigar esa infidelidad, ¿no? ¿Ya? Y habla de esa relación de Israel con su Dios como el pacto, ¿no? Del matrimonio, ¿no? La gracia generadora, otro, llama al pueblo al arrepentimiento. Ahí encontramos Jeremías 25:5 y Ezequiel 18:30 al 32. También proclaman el perdón divino, Jeremías 24:7 y Ezequiel 36:25 al 29. Así que ya se dan cuenta que la gracia se manifiesta también desde esa época, ¿ves? Bueno, y eso que estamos solamente hablando así en forma general. Y aquí hay otra figura que de repente
es el arte del relato y de la historia. Eso no lo vamos a tomar, ya que cómo se hace este aspecto. Los profetas en la historia de Israel también, ahí está otro cuadro, ya, que es mucho más complicado para trabajar, pero está en completo, ahí está todo, ya, tanto profetas menores como mayores, ¿no? Ya. Y se ve ahí en la época mesopotámica, ¿no? Los personajes, los de Egipto también y las dinastías, Canaá de Israel también, los profetas y los textos que se van formando, ¿no? Alrededor de toda esta historia, ¿no? Este cuadro muy bonito, ¿ya? No sé si lo van a entender, pero se lo voy a entregar, ¿ya? De todas maneras, para que vean que entonces hay un contenido, ¿no? Y hay historia muy importante que hay que tomar muy en cuenta a la hora de escuchar o hacer lectura de estos textos. Y esto de Isaías lo vamos a hacer para la próxima semana. Muy bien. Ahora sí, le dejo a ustedes algunas preguntas que seguramente surgen a raíz de esta entrega. A ver, ¿qué me dicen ustedes con respecto a lo que hemos compartido? Espero que ustedes, en alguna manera, hay una forma, si tienen ustedes Lacton, en la Lacton, no sé, en las computadoras también creo que hay, pero hay formas de hacer la foto, a tomarles la foto, ¿no? Entonces la captura, le llaman captura de pantalla, ¿ya? Y Ya la capturé, pastor, ya la capturé. vaya. Pero una cosa es la captura y lo otro es escribir también, ¿no? Ustedes deben tener un cuaderno y separar un cuaderno específicamente para eso, para cada curso, ¿no? Yo doy por sentado que lo están haciendo, igual que en los demás cursos. Ya, entonces por eso yo ya no digo nada, ¿no? Porque eso ya debe ser de cada uno, de todas maneras. Porque el estar escuchando de repente, y si no anoto nada, y si no hago captura de pantalla, entonces no voy a tener algo que me rinda solamente el recuerdo de haber pasado por el seminario. Espero que no sea así. ¿Ya? Ah, eso es un espíritu. Ya me viene, quiere que me vaya a la cama. Está y no está, ¿no? ¿Alguna inquietud entonces de todo lo que hemos compartido hoy día? ¿Qué cosas hemos entendido ahora del profetismo, de los profetas? ¿Se nos ha aclarado? ¿Hemos entrado en duda? ¿Hemos cambiado alguna una idea, un concepto? ¿O todavía se nos ha complicado más? Depende. ¿Cuál es lo que podemos esperar? Expréselo nomás, ¿ya? A ver. Claro, pastor, o sea, tenemos una idea clara de lo que era un profeta en la antigüedad, ¿no? Un, un emisario, un comunicador de Dios, ¿no? Ujú. A comparación de lo que se denomina un profeta en la actualidad, ¿no? Los puntos, creo que los puntos que hemos aprendido son puntos claros, ¿no? Específicos para que también no nos dejemos confundir, ¿no? Por otras personas, ¿no? Que vienen, se proclaman profetas, ¿no? Así. Muy bien. Pero yo he entendido de que estos profetas, pues, anunciaban el juicio en su rebeldía por el pueblo, del pueblo de Israel, Ujú. y que les anunciaban el arrepentimiento para que ellos vuelvan nuevamente, porque si no iban a caer o iba a venir juicio sobre ellos. Eso es lo que entendí bastante. Claro, era lo más característico, digamos, del mensaje de ellos, ¿no? Frente a la conducta del pueblo, ¿no? El pueblo Porque de también Israel. era algo que el pueblo era previsible que eso sucediera de paso, ¿no? Yo estoy seguro de que aún no llamándose profetas, de todas maneras, Israel necesitaba un ministerio como ese, ¿no? Un ministerio de denuncia, de revelarle su pecado, su rebelión, ¿no? Eso iba a darse de todas maneras, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como profetas, pues, ¿no? Ahí está. Pastor, una consulta, si me equivoco, corrígeme. Como Moisés que era profeta también, claro, pero era más que profeta, creo, ¿no? No, era un hombre que hablaba con Dios, recuerde, y dio la legislación, ¿ah?
Y fue el Dice que único. Mm, por él sale la Torá, la ley. mm. Entonces El vino más siendo, usado. claro, en un sentido es el profeta. Mm. O sea, hay profetas y profetas, pero dentro de los profetas, Moisés es uno, clave ahí. Después van a venir los otros, ¿no? ¿Ya? Y, pero ahí está Moisés y también Jesús, ¿no? En ese mismo nivel, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y los demás también tienen su lugar, ¿no? Cuando Jesús preguntó de quién era él, que algunos decían, ah, tú eres el Cristo, dice, o no, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o que otro profeta, ¿no? Otro Moisés, le decían. Otro Moisés, ¿no? Mm. ¿Ya? Pero entonces la gente estaba todavía ahí en esa expectativa. Sabía entonces del momento profético, la gente sí sabía. Reconocieron lastimosamente eso creo que sucede siempre. En el ministerio van a tener a veces desesperanza o, como digamos, no sé si llamarle a eso un poco el desengaño, pero no te van a reconocer cuando estás en el ministerio en el momento. Cuando tú sales, ya ahí recién te van a reconocer. Y eso que ocurrió también en los profetas. A Israel no les interesaba a estos profetas. Pero cuando pasaron el tiempo, siglos después, oh, ese sí era profeta. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así que Ese, ya no ese, nos preocupamos ahora por eso. sí, ¿por qué? Sí, ya no, ya mejor que no lo que hagamos bien. Sí, ¿verdad? Sí, porque a veces uno se engríe mucho y cree que no es así. A veces el, el ministerio es, como digo, no siempre te trata bien. ¿Ya? Y la gente te va a reconocer después, cuando ya después has dejado el ministerio, ahí recién te van a reclamar, oye, que sí. Eso lo he visto, es el, Pero es que dice que no, nos han elegido no para agradar a los hombres, sino a Dios. claro, 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 a Y hay que eso es. preocuparnos más en agradar a Dios que a los hombres. Sí, por eso es que, no, pero estamos sirviendo a los hombres, que de paso no debemos olvidar eso Sirviendo, también, obviamente. ¿no? Y por otro lado hay que reconocer que no queremos la honra, no queremos que nadie eso, sí, ¿ya? Pero de todas maneras, Dios es el que te recompensa. Dios recompensa finalmente, ¿no? Muy bien, creo que vamos cerrando por hoy día. Mm, me dice aquí Alexis, un curso bastante desafiante y rompe esquemas y conceptos previos que tenemos. La importancia de entender que es un profeta. Muy bien. Gracias por esas palabras, Alexis. Creo que has dado en el clavo. Esa es la idea de romper esquemas y también nuestro cerebrito, ¿no? Que está encajado muchas veces, ¿ya? Hay que romper esos esquemas y encuadrarnos en aquello que el texto nos está mencionando, ¿no? Que el texto nos descubre de estos hombres de Dios. Pastor, Sí. si analizamos la Biblia y también lo que usted nos ha enseñado, en ninguna parte vemos lo que ahora se ve, ¿no? En la escuela de profetas. Bueno, o sea, el nivel que ahora se ve, ¿no? O sea, que tienen que pagar creo, un cursillo, un curso, salen con así como uno se prepara quizás para ser pastor, ¿no? Pero nos preparamos, o sea, muy aparte del llamado. Pero ahora justo estuve viendo de una publicidad, escuela de profetas, para que salgas con nivel profético, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, que eso no tiene nada que ver con el profetismo de Israel, ni tampoco con el don de profecía, ¿no? Que sí es necesario en la iglesia. No, para nada. Lastimosamente ese es un engaño en alguna manera, eso de las escuelas de profetas. O sea, no se enseña a ser profeta. No se puede enseñar a ser profeta. Como no podemos enseñar tampoco a ser pastor, a ser predicador. Eso no se puede enseñar, eso es don de Dios, ¿no? Eh, Claro, claro. es Dios el que te hace eso, ¿no? Entonces, este tipo de escuelas lo que hacen es formar un tipo de ministerio donde, entre comillas, le llaman, ¿no? Unción profética.
Pero la unción no se puede compartir así. La unción la tenemos todos de paso, ¿ya? ¿Ya? Pero no existe la unción de profeta específico o la unción de apóstol o la unción de pastor. Lo que existe son los dones, los ministerios. Eso es lo que existe. Y es Dios el que da esos ministerios. ¿Exacto? Y Dios te capacita y te da los dones para hacer el ministerio. Entonces, un profeta tiene que tener don de discernimiento, don de ciencia y don de sabiduría, ¿no? Un profeta eclesial, ¿no? No del Antiguo Testamento, ¿ya? Que si es carismático, o sea, muestra señales, milagros, no necesariamente. O que de repente tiene visiones o sueños, no necesariamente. O que por ahí comience a convulsionar y a temblar, ¿no? Y que pone la mano, la gente cae y se pone en éxtasis. No necesariamente, ¿no? Generalmente estos movimientos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿no? Yo he participado mucho de eso. Reconozco, sí, el obrar de Dios. ¿Ya? Creo en el obrar de Dios y muchas cosas como Dios está actuando, hasta utilizando este tipo de cosas, pero no debemos dejarnos llevar por eso porque podemos caer en error o en falsas doctrinas o enseñanzas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tiene su momento, me parece, yo creo que tiene su instancia, pero que no necesariamente debe ser parte del diario vivir, eso, ¿no? Eso se da, quizás en carismatismo, en pentecostalismo se da mucho y que también hay que ayudarlos también a entender, porque también a veces hay profecías, cada locura que hay. Hasta ahora, por ejemplo, encuentro una profecía de una hermanita que hace unos años atrás dijo, entre poco va a haber un gran terremoto en Lima. Y hasta ahora ha pasado ya casi 10 años, creo, y no hay ese terremoto del que ella anunciaba. Pero por el otro lado decía yo, ¿pero qué ese anuncio de un terremoto en una zona sísmica es profecía? No, no es profecía. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un terremoto, en cualquier momento puede haber un sismo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, no, en un lugar que es una tierra, ¿ya? Sísmica. Que es una tierra sísmica, es decir, ¿ya? El fenómeno sísmico está ahí, debajo de las placas de Nazca. Entonces es una zona sísmica. Ahora, que me digan que va a haber, pues, una tormenta, un huracán, ahí es otra cosa, pues, porque acá no ocurre eso, ¿no? No tenemos huracanes de ese tipo, o Che, tormentas, ¿no? O ciclones, no, no es la forma, eso es en Centroamérica, Por ¿no? ejemplo, el fenómeno pero natural, el fenómeno natural que hubo en Lima, el año pasado de no los te creo. lámpagos, Claro, nadie profetizó. Espera. el niño, la niña, son fenómenos de acá y no me vengan con que es castigo de Dios, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Fenómenos que ocurren acá, ¿ya? ¿Ya? Que es parte de nuestra naturaleza y tenemos que mira, es igual que el caso de Holanda. Holanda, ustedes sabían que Holanda se inundaba siempre. Así que alguien les decía, va a haber una inundación, se acerca. Por favor, si en Holanda se inundaba siempre la ciudad. ¿Qué hicieron los holandeses? Pusieron muros de contención, ¿ya? Y ahora con tipo así como represas y han superado a la naturaleza y ahora cuando viene la ola esa y viene el crecimiento del agua del mar, entonces queda ahí nomás y ya no llega a la ciudad, ¿no? Entonces ha habido prevención ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces es un aspecto que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya. Bien, ahora sí vamos a dejar eso, ya dejemos Ya porque está bien. a veces siempre se da, ¿no es cierto? Y es porque hoy día queremos hablar siempre de profeta y de profeta. Hoy día mucho se habla de profecía y de profeta, pero ahí viene la pregunta, ¿no? Pastor, ¿Necesitamos un ministerio como este? Sí, antes de irnos,
¿Adán era profeta? ¿Adán? Sí. Sí, era considerado también parte de eso, sí. Adán, sí. Pero no tenía un ministerio profético básicamente, ¿ya? Simplemente es el primer hombre, en todo caso. Ajá, primero. Ujú. Gracias, Nos pastor. has aclarado bastante este curso, pastora. Bueno, Al espero menos que hoy día ha sido bastante claro para mí. Bien, entonces ahí tiene. Yo le voy a enviar, voy a poner entonces el libro, ¿ya? Para que ustedes puedan entonces hacer su lectura acá, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es un profeta? De José Sicre, ¿ya? El libro es Los Profetas de Israel. Yo se lo voy a enviar. Le voy a entregar todo el libro y voy a ver si también hacemos la tercera parte, porque para completar un poco la idea, ¿ya? Entonces, tener un poco mejor la figura del asunto, ¿ya? Pastor, o sea, sacamos un resumen de lo que va a mandar usted. Sí, sobre todo, pues, entendible, ¿no? Primero es una lectura, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y hacer de esa lectura, ya un resumen, pero un resumen crítico, ¿no? No se trata de poner lo que está, acá, por ejemplo, hemos hablado, y ustedes se han quedado ahí y de repente han encontrado ahora una nueva visión, ¿no? Y algunos han reaccionado también, de paso, eso me gustó, ¿ya? Entonces, pero también comparando lo que está ocurriendo ahora. Es que el profetismo es un ministerio mal entendido, lastimosamente, en la iglesia. Y no se conoce mucho del Antiguo Testamento tampoco. Mal utilizamos el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ahí vemos a los profetas sacándolos fuera de contexto y creyendo que trayéndolos para nuestro tiempo, ¿no? Y entonces algunos comienzan así, arrepiéntete, te va a ir el juicio de Dios, todos se van a ir al infierno, qué sé yo, ¿no? Y no les están anunciando buenas nuevas, ¿no? No, Sino un güey. juicio, ¿no? O que se acerca la bestia, o que cuidado con el 666, no se vacunen. Tienen que diezmar más, pues dicen. Ah, Diezmen eso sí, tiene que, eso sí son campeones, en eso sí. Mejor ya no hablo de eso. Eso sí es verdad, ¿ya? Bueno, los milagreros de Pare de Sufrir. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, hermanos, ya. Ahora sí, entonces, hasta la próxima semana, hasta el otro Gracias, martes. profe. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor, compañeros. Nos vemos el Ya jueves. sabe, Carlito, ya sabes, Carlito, cuidado que profetices, ¿ah? Por favor, ¿ah?